Hace casi 3 semanas que salimos de Andalucía. La primera parte de nuestro periplo, acompañando a los especialistas de la Estación Biológica de Doñana, se ha desarrollado por diferentes espacios naturales del sur y el este de Kazajstán. Estepas, lagos, montañas, enclaves vírgenes en los que hemos podido examinar la riqueza de la flora y la fauna de esta República de Asia Central. En una expedición de estas características no caben las comodidades. Hemos trabajado desde el amanecer hasta bien entrada la noche, improvisando las comidas en cualquier sitio y de cualquier manera. Las tiendas las hemos tenido que instalar y desmontar a diario, buscando nuevos emplazamientos, y hasta el aseo personal se ha convertido en una tarea difícil. Condiciones muy duras, como podemos ver y como vosotros también sufrís. De hecho, todos coincidimos, todos los que estamos ahora en este viaje, me refiero a las personas de la Estación Biológica, que probablemente las expediciones que hemos hecho a Kazajstán, esta misma y la anterior, han sido las más duras de trabajo, sin ninguna duda, de todas las que hemos realizado. Estamos prácticamente durante 3 semanas en el campo, durmiendo en el suelo, comiendo pues casi sobre la marcha, prácticamente sin lavarnos, lo cual es evidente, pero sin embargo, bueno, el trabajo nos gusta y lo llevamos con alegría, como se suele decir. Sin embargo, bueno, objetivamente, pues las condiciones no son las que probablemente la mayoría de las personas consideran como las adecuadas para realizar un trabajo, pero bueno, estamos aquí y estamos felices de poder estar en un paisaje que la verdad es que no se puede encontrar en otros lugares del mundo. Aunque la velocidad media de nuestros vehículos raramente sobrepasaba los 50 km por hora, con ello hemos recorrido casi 3.500 kilómetros. Así las cosas, el expreso Almaty-Kostanay, que tomamos para viajar hasta la reserva de Naursum, en el extremo norte del país, nos parece un auténtico lujo. Son 28 estaciones, 40 horas de viaje, casi 2.000 kilómetros circulando en parte por las vías del mítico Transiberiano, camino de la única zona en donde conviven las 4 grandes águilas de Eurasia. La última parte de nuestro viaje se desarrolla en los confines de Kazajstán. Desde 1931, cerca de 900 kilómetros cuadrados de la región de Kostanay se encuentran protegidos por una reserva que en tiempo fue el laboratorio natural al que acudían los estudiantes y profesores de la Universidad de Moscú. A pesar de la distancia que nos separa de Andalucía, esta es una tierra que en parte recuerda a los familiares paisajes de Doñana. La Reserva Natural de Naursum muestra curiosas similitudes con el Parque Nacional de Doñana. Aunque estemos a pocos kilómetros de Siberia, el paisaje nos recuerda a algunos de los ecosistemas característicos del sur de España. Aquí encontramos islas de vegetación que se asemejan a los bosquetes mediterráneos, extensas zonas húmedas, manchas de pino silvestre y enebro o sistemas de dunas fósiles. No es casual, por tanto, que este territorio sea particularmente atractivo para el águila imperial del este, la que más estrecho parentesco mantiene con nuestra águila imperial ibérica. De nuevo volvemos a tener a la fauna silvestre al alcance de la mano. En pocos lugares del mundo se pueden grabar con tanta facilidad nidos de águila imperial del este, como el que hemos descubierto en la copa de un solitario pino. Ahí la tienes.
Los científicos kazacos están acostumbrados a contemplar esta rapaz sin necesidad de ocultarse, pero para nosotros es una novedad que disfrutamos hasta que cae el sol. Al águila imperial del este le acompañan en esta reserva otras 3 grandes águilas, la de estepa, la real y el pigargo, una convivencia ciertamente inusual. En este parque natural de Costanay, se llama realmente la reserva de Naur-Zoom, conviven varias especies de grandes águilas. Esta situación es única en el mundo de las rapaces. Tenemos aquí al águila imperial europea conviviendo con el pigargo, además está el águila de estepa y por último el águila real. 4 grandes águilas, es realmente una situación que no se produce en ningún otro lugar del mundo. ¿Por qué se produce esto y precisamente en este lugar? Es una zona de encuentro de varios hábitats, es una zona donde confluye la estepa con el bosque boreal y por tanto especies de ambos medios pueden convivir aquí. Desde luego es el extremo de su distribución, pero se da esa situación en la cual las 4 especies pueden realmente compartir recursos, desarrollarse e incluso progresar. Sabemos, nos lo ha contado el biólogo del parque, Eugene Bragin, que la población de pigargo, por ejemplo, está incrementándose. Incluso el águila real parece desarrollarse muy bien en estas latitudes, en esta situación, y el águila imperial, a diferencia de lo que nos está ocurriendo a nosotros en España, por ejemplo en Doñana, donde la población prácticamente ha desaparecido, en este lugar está incluso incrementándose. Además, las densidades de todas estas especies son realmente altas. Al igual que pudimos comprobar en las estepas del sur del país, la abundancia de alimento es un factor determinante. Algunos roedores de gran tamaño, como las marmotas o los suslik, vuelven a ser elementos clave en la dieta de las grandes rapaces. También los córvidos, que se reúnen en grandes colonias, son presa fácil de la águila. A veces como consecuencia de sus temerarias evoluciones, tratando de defender su territorio y sus nidos. Nos comentaba el científico del parque que a pesar de lo que nos pudiera parecer, la vida de las águilas no es siempre muy sencilla. Es cierto que no tienen grandes predadores, no se las come prácticamente nadie, pero hay pequeños pájaros que viven en sus mismos territorios que las acosan continuamente. Es una imagen que hemos podido observar nosotros mismos. Una pareja de urracas, vecinas del águila imperial, la acosan continuamente, le dan pasadas, le hacen la vida imposible. Y lo gracioso además es que esta misma imagen se podría haber grabado prácticamente idéntica en cualquier nido de la Sierra Norte de Sevilla o en cualquier otro lugar donde ocurren también, donde habitan las urracas y las águilas imperiales. Esta coexistencia y estos mismos problemas de acoso se deben dar también en España, con las pocas parejas que ya nos quedan de águila imperial. ¿En qué consiste el acoso, también llamado mobbing? Realmente es una palabra que últimamente se está poniendo de moda. Se está poniendo de moda por los problemas que se están dando de acoso en el trabajo. Es una cuestión que a los humanos ya nos empieza a resultar familiar y que realmente la historia evolutiva de las aves se ha dado desde hace muchísimo tiempo. Prácticamente todas las grandes águilas, incluso los búhos, son sometidos a este acoso constante por parte de los pequeños pájaros. Y la razón estriba en que son realmente sus mayores predadores. Lo que quieren los pajaritos, los pájaros como las urracas o incluso otros, es alejar de su nido lo más posible de sus crías a especies como el águila imperial que pueden predar, que pueden comerse a sus descendientes. Y este es en el fondo el motivo por el cual las acosan, incluso poniendo en peligro sus propias vidas, porque sabemos, y de hecho lo hemos encontrado en material de nidos, que las águilas imperiales de Naur-Zoom, de este parque natural, llegan a comerse en muchas ocasiones a los adultos que les acosan, a los adultos de urraca, por ejemplo, o de algunas otras especies.
Durante varios días recorremos la reserva de Naursum acompañados por Jenny Bragin, el biólogo que se ocupa del mantenimiento de este espacio protegido. También viaja con nosotros Todd Katner, especialista de la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, que lleva 7 años acudiendo a este territorio para estudiar a las grandes águilas y que este verano cuenta con la ayuda de una becaria, Jamie, a la que no le ha resultado nada fácil adaptarse a las difíciles condiciones de trabajo. Transitamos por caminos abruptos para visitar los bosques, coronar las dunas o acercarnos a la extensa zona húmeda. Apenas hay carteles o barreras que adviertan de la existencia de una reserva tutelada por el Estado kazajo. La vigilancia es escasa y no es fácil poner coto a algunas actividades humanas que están causando serias alteraciones en estos valiosos ecosistemas. Other big problem is fire. Un gran problema son los incendios. Aquí el clima es muy seco y en verano solemos tener tormentas con gran aparato eléctrico. Esto aquí es normal, pero a veces el fuego arrasa gran cantidad de territorio, por lo que la situación se complica. Últimamente, tras el colapso de la Unión Soviética y el declive de nuestra economía, tenemos también muchos problemas debido a que los lugareños no tienen lo necesario para subsistir, sobre todo en las zonas de estepa. Carecen de combustible para cocinar y para calentarse, y entonces talan árboles. A veces, esto ocurre dentro de la reserva, pero es mucho más grave en los bosques cercanos a la reserva. Es algo muy serio. Dáselo. Okay. It's not black, it's Well, it's brownish. This is all one pellet. Gran parte del trabajo de los biólogos se limita a la recogida de muestras. Plumas, excremento o huevos que han caído de algún nido y que servirán para analizar la dieta de la águila o sus características genéticas. En gran medida, la coexistencia en un mismo territorio de varias rapaces de gran tamaño se debe a la selección que hacen de sus presas. Lo que comen depende sobre todo del lugar en el que se encuentran y no tanto de sus características individuales. El ocaso del águila imperial ibérica, la que habita en Andalucía, está determinado por su extrema especialización en la caza de conejos, mientras que las águilas de Naursum no son tan exquisitas y se adaptan a un menú muchísimo más extenso. La selección de presas de las águilas es uno de los aspectos más destacables de este lugar. Esta zona tiene una densidad increíblemente elevada, tanto de presas como de rapaces. Eugenie Bragin ha estado estudiando a estas rapaces desde hace más o menos 26 años y ha catalogado unas 160 especies de presas diferentes que sirven de alimento a las águilas. Yo mismo, en los 4 años que estuve realizando un estudio intensivo sobre las costumbres alimenticias de estas aves, encontré unas 100 especies de presas diferentes. Así es que hay una fuente de alimento realmente importante. Cuando se analizan de manera numérica los datos que tienen que ver con la alimentación, descubrimos que hay una importante interrelación en la dieta de las diferentes especies. Y de hecho, cuando estudié de manera exclusiva la dieta del águila imperial, vi que tenía mucho más que ver con el lugar en el que vivían que con la presencia de otras águilas imperiales o de cualquier otra clase de aves. Y aunque no he realizado análisis tan exhaustivos de otras águilas, de las que no tenemos tantas muestras, creo que hay evidencias concluyentes en el mismo sentido. Así es que básicamente,
Lo que comes depende más de dónde estás que de quién eres. Y este es un hallazgo interesante desde un punto de vista ecológico. Las águilas son, en definitiva, la mejor arma de caza que puede utilizarse en la estepa, donde los animales advierten rápidamente la presencia del hombre. La cetrería no nació en Kazajstán como un entretenimiento de noble, sino como un instrumento eficaz para combatir a los grandes predadores como el lobo o procurar fácil sustento a las tribus nómadas. Todavía hoy algunos viejos cetreros siguen practicando este arte de caza en el que se emplean águilas de un porte soberbio que se lanzan al ataque sin que el jinete tenga que detener su galopar. Al igual que ocurre en Doñana, Naourtzun no es un territorio deshabitado. En su entorno se levantan algunas poblaciones, aunque en ellas se advierte la decadencia en la que cayeron tras el derrumbe del Imperio Soviético. La pequeña población de Karamendi es un buen ejemplo de lo que ocurrió en numerosas zonas rurales kazacas una vez que se desintegró la Unión Soviética. De las más de 10.000 personas que vivían aquí, hoy apenas quedan 4.000 tras el éxodo de los colonos rusos. Se abandonaron los campos de cultivo, desaparecieron las granjas, se tapiaron las viviendas, se trasladó el ganado y llegaron así de golpe unos años durísimos de los que ahora comienzan a recuperarse los vecinos que prefirieron no emigrar. Pueblos tristes y polvorientos, con docenas de casas y comercio abandonado. Una tierra extremadamente dura, sobre todo cuando llega el temido invierno. Durante años, biólogos como Eugeni Bragin libraron una batalla casi en solitario y fueron capaces de mantener y estudiar, con muy pocos medios, la riqueza de esta reserva. Todavía hoy sorprende ver la habilidad con la que Eugeni se encarama un árbol para examinar un nido de halcón sacre, especie muy castigada por los furtivos que la venden a cetreros de los países árabes. Precisamente para evitar estas prácticas se coloca un microchip a estos pollos. Un diminuto dispositivo electrónico que permanecerá oculto bajo la piel, pero que revelará el origen del animal si éste es capturado. De esta manera, además, se estudian las rutas migratorias de los halcones, que los conducen desde estos territorios hasta los lejanos desiertos de Oriente Próximo. El microchip lleva asociado un número y ese número va a una base de datos centralizada donde se anota el lugar de anillamiento, el lugar por tanto de origen de cada individuo. A ese dato contribuye, por ejemplo, el biólogo de esta reserva, Eugeni Bragin. Él manda al final de cada temporada los datos de todos los halcones que él marca. Forma parte de un proyecto común que se está desarrollando en varios lugares de Asia y que curiosamente está financiado por los Emiratos Árabes. Hay ahora mismo, es una cosa realmente reciente,
organismos de investigación, yo diría que bastante avanzada en estos países y que están contribuyendo mucho al estudio y a la conservación de estas especies. Menos sofisticada, pero igualmente útil, es la operación que tiene como protagonista a una pareja de jóvenes pigargos. También en este caso hay que capturarlo a mano, escalando el tronco de un árbol y maniobrando con cuidado para poder trasladarlo en una pequeña mochila hasta el suelo. Aunque los pollos apenas tienen unos 50 días, ya exhiben sus poderosas garras y su potente pico, adaptado a la captura de peces, ya que el pigargo pertenece al grupo de las águilas marinas, aunque aquí, en Naurzoom, se alimenta sobre todo de mamíferos y aves. Todd y Eugenie le colocan a estos animales unas llamativas marcas alares, rudimentarias y baratas, pero que permitirán el seguimiento de la ave en su viaje migratorio hasta las orillas del mar Caspio. I think it's one of the best places for raptors investigation. Yo creo que este es uno de los mejores lugares para la investigación de rapaces. Por ejemplo, cerca de este punto en el que nos encontramos ahora, hay 5 territorios con nidos. All of them located on direction from Todos ellos están situados a una distancia que oscila entre 1 y 3 kilómetros. En cierto sentido, es algo asombroso. Sometimes we have the active nest different species. A veces encontramos nidos activos de especies diferentes que apenas están separados unos de otros por 300 o 400 metros. Distances about 300 or 400 meters. Al margen de los ornitólogos que han encontrado en Naurzoom uno de sus paraísos perdidos, esta reserva también atesora joyas que harían las delicias de botánicos y geólogos. En aquellas áreas de tundra que permanecen durante todo el invierno cubiertas por una espesa capa de nieve, crecen ahora, sobre el suelo cuarteado, densas matas de enebros rastreros. Y las dunas fósiles que salpican el paisaje revelan a veces extraños afloramientos minerales. Paisajes primitivos, inalterados, que cada vez son más difíciles de encontrar en nuestro maltratado planeta. ...9.000 kilómetros en ruta para buscar muy lejos la respuesta a algunos de los problemas ambientales que sufrimos en Andalucía. Quizá porque aquí la naturaleza conserva intactas las claves para resolver algunos enigmas. Efectivamente, como tú dices, la parte que nos queda ahora es la parte menos agradable. Vamos a salir del campo, que es lo que a todos nos gusta en el fondo, y vamos a meternos nuevamente en nuestros despachos, en los ordenadores, procesamiento de datos, etcétera. Y bueno, en el fondo es inevitable, ¿no? No, tiene que ser así, pero bueno, también tenemos la esperanza de que
esta expedición a Kazajstán nos permita establecer unos lazos más fuertes con nuestros compañeros kazajos que nos acompañan ahora y poder plantear para el futuro expediciones ya con unos objetivos muy concretos en determinados aspectos que ahora hemos comenzado a trabajar y que nos volverán a traer a este país y a poder disfrutar de su naturaleza. La aventura toca a su fin. Han sido cerca de 5 semanas recorriendo algunos de los espacios naturales más sobresalientes de Kazajstán. Nuestras cámaras han seguido minuto a minuto el desarrollo de la primera expedición científica española a este rincón olvidado de Asia Central.